¿Qué creen que puede representar esta imagen que estoy compartiendo con ustedes en este momento? ¿Qué creen ustedes que representa la imagen que estoy compartiendo con ustedes en este momento? ¿Una ¿Desde hacienda? cómo se administraba la hacienda? Una hacienda, muy bien, ya, esto es una hacienda, ya. De lo que vimos anteriormente, ¿hay alguna duda, consultas, preguntas varias? ¿Hay algún concepto que genere dudas? ¿O continuamos para conocer la estructura de esta hacienda? Ya. Continuamos entonces. Ya. En primer lugar tenemos el punto 1, que todos estos grandes, bueno, recuerden que eran vastas extensiones de tierra, eran demasiado grandes. Y en el punto número 1 es la casa patronal. ¿Qué quiere decir la casa patronal? ¿Quién vivía ahí si era la casa patronal? Los patrones. Los patrones o el hacendado o el dueño de la hacienda. ¿Ya? Muy, muy bien. Ya, dentro de esta parte, la parte 1, esta es la casa del hacendado o la casa patronal, ¿ya? Donde vivía el dueño de esta hacienda con su familia, ¿ya? Y en los alrededores vivían los empleados de mayor confianza, los que estaban a cargo de la primera servidumbre, los encargados de las bodegas, los encargados de cuidar al caballo del patrón, ¿ya? Esos eran los que estaban más cercanos al punto 1 de la casa patronal, ¿ya? Posteriormente tenemos el número 2. ¿Qué creen que significa esta construcción? Recuerden que los españoles eran y alguien los protegía. ¿Es una iglesia? Una iglesia, muy bien. Dentro de toda hacienda siempre va a estar la presencia de una capilla, ¿ya? Muy junto a la casa patronal, ¿ya? Y también dentro de ahí va a vivir el sacerdote, que va a ser aquel que va a entregar los sacramentos y va a difundir la religión católica en toda la hacienda, ¿ya? Y va a entregar los sacramentos, va a hacer las misas, los bautizos, los matrimonios, ¿ya? Y como bien les señalé, como todo esto vivía mucha gente en la hacienda y también había la idea de evangelizar. Entonces, en estas iglesias eran los encargados de elaborar las fiestas religiosas, por ejemplo, si había una boda o un matrimonio, se hacía ahí dentro de la misma capilla que estaba en la misma hacienda, ¿ya? Las actividades se hacían ahí mismo, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que representa el punto 3? ¿Tiene relación con una bodega? Ya, muy bien. Ya, el punto 3 eran las bodegas, como bien señala la compañera. Y estas bodegas principalmente eran de características de la herrería, la carpintería y los molinos. ¿Ya? En estas bodegas también se daba la producción de el convertir la carne en charqui, ¿ya? El curtir los cueros, ¿ya? Y bueno, dentro de la misma, como ya les dije anteriormente, como esto era autosuficiente, por ejemplo, si yo necesitaba herraduras para mis caballos, se hacían ahí dentro de la misma hacienda, ¿ya? Si necesitaba arreglar un mueble, una puerta, o la carpintería estaba dentro de la misma hacienda, ¿ya? La harina, el sistema de molino y curtidumbre estaba ahí mismo, en el punto 3, ¿ya? Ahí se daban todas esas actividades. ¿Qué creen ustedes que es el punto 4? ¿O qué creen que se hacía en el punto 4? ¿Cosechas? Muy bien, ya, muy bien. En esta tierra estaban los cultivos
eran áreas de cultivos y la idea de estos cultivos es que estuvieran cerca de las aguas y los principales cultivos que se daban en estas haciendas, recuerden que tenían que ser tierras planas para cultivar y tenían que tener acceso al agua, ¿ya? Entonces, los principales cultivos que había en ese tiempo eran del trigo, del maíz, las legumbres, las viñas y las hortalizas, ¿ya? ¿Qué pueden apreciar en el punto 5? Como Los establos. un rebaño para los caballos. Ya, como un establo para los caballos, dicen algunos, ya, pero acuérdense que todo esto está dentro de perspectivas económicas. Ahí están Profe, como parece- moliendo trigo. Está Eso. haciendo trigo, muy bien, ahí llegaron. Esto se llama la trilla, ya, que tiene que ver con la cosecha del trigo, ya. Hasta el día de hoy, de forma simbólica, así ya a estas alturas, en febrero se da la cosecha del trigo, ¿ya? Y no sé si ustedes se han escuchado o han tenido la oportunidad de decir vamos a la trilla en el mes de febrero, sobre todo en las zonas desde Santiago hacia el sur, ¿ya? ¿Qué significa Sí. esto? ¿Ya? Que se llevaba el trigo, ahí lo que ustedes pueden apreciar en colores amarillo, es trigo propiamente tal, pero en bruto, como se saca de las plantaciones, ¿ya? Entonces se llevaba ahí y se apilaba de forma circular y después entraban los jinetes, ¿ya? Y dan vueltas al grano para separar el grano de su cáscara, ¿ya? Separar el grano de la paja, ¿ya? Y luego los lanzan al aire y los van como una especie de coladores para que quede solamente el grano, ¿ya? Y esto se hacía en ese proceso, a través pasaba el caballo por encima y ese ejercicio hacía que se separara el trigo de la paja y después se podía ir almacenando y guardando para los meses de invierno, ¿ya? Y esto sucedía en el mes de febrero. Y hasta el día de hoy esta práctica se hace de carácter simbólico en los campos de Chile. Ya, bueno, ahora ya hay mayor tecnología, una mayor industrialización de las faenas agrarias, entonces esto queda ya como característica simbólica. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que podemos apreciar en el punto 6? Es un viñedo. Muy bien, sí, esos son cultivos de viñedos, ¿ya? Finalizando el verano se realiza toda esta actividad de la vendimia, ¿ya? ¿Qué pueden apreciar en el punto 7? ¿Qué creen que es el punto 7? Principalmente lo que está de color celeste. ¿Eso está apuntando? ¿Qué creen que es un recurso natural muy importante para la producción agrícola y ganadera? Profe, era como el río. Ya, como el río, bien, tiene que ver con el agua, ya tiene que ver con todos los sistemas de riego que existían en ese tiempo. Ya, en ese tiempo para regar estas plantaciones o estas producciones era muy necesario el tener acequias o zanjas que fueran muy cercanas a los ríos o a las vertientes. ¿Ya? Y en ese tiempo el agua era de forma gratuita y se llegaba desde los ríos o vertientes a la hacienda. ¿Ya? Y principalmente se ocupaba para las faenas agrícolas, faenas agrarias y actividades domésticas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué creen que vamos a tener en el punto 8? ¿Qué se imaginan ustedes que es el punto 8? Profe, ¿será montes? Montes como árboles, no sé. Exacto. Sí, muy bien. Sí.
eran zonas que se conoce como montes o bosquecillos, ¿ya? Que se encontraban en los cerros que rodean a las haciendas, ¿ya? Y principalmente habían espinos, boldos, lingues, pataguas, arrayanes, entre otras especies, ¿ya? Y el principal uso que se le daba a lo que se extraía del monte era para hacer carbón vegetal y para la construcción de las casas, ¿ya? O sea, las maderas que yo necesitaba para mi hacienda las extraía de este sector que se llamaba monte o bosquecillo, que estaba dentro de mi propiedad, dentro de mi hacienda.